Qué bueno que continúas acá porque estamos aprendiendo sobre cómo orar de forma efectiva. Pablo, tú ahorita decías que la oración, más que ser un monólogo, una lista de peticiones, como de supermercado, Dios esto, Dios el clima, Dios la paz, Dios los niños, Dios los adultos, de pronto hasta Dios está un poquito cansado como de escuchar siempre las mismas peticiones, pero tú llegabas a la conclusión de que orar es intimidad. ¿Cómo entonces nosotros nos volvemos íntimos de Dios? ¿Cuál es la forma? ¿Hay algún método? O en realidad no es de método, sino simplemente de ser genuino y abrir el corazón. ¿Cómo lo interpretas tú? Hablamos mucho de intimidad. ¿Qué es intimidad? Entonces muchas veces uno habla muchas cosas, pero los términos nos acercan a la respuesta. Intimidad es participar de lo secreto de Dios. Intimidad es poder sentirme cómodo. Cuando yo tengo intimidad con alguien en el núcleo familiar, tú con esas personas, con tus padres, con tus hermanos, con tus primos, con tus tíos, tú te sientes cómodo. Esa es la primera manifestación exterior de que hay intimidad. Hay algo muy lindo también de la intimidad. Si quieres entender la intimidad, mira los momentos silentes, es decir, los momentos silenciosos que tú eres capaz de pasar cuando estás frente a una persona. ¿No has visto muchas veces que cuando tomas un taxi, por lo general yo creo que la pregunta obligada para el taxista es qué calor, qué frío, cuánto ha llovido? Algunos se atreven y hablan de política, pero es como que el silencio nos incomodara, ¿no? Y el silencio incomoda cuando no hay intimidad, ¿no? Cuando estás cerca de una persona no hay intimidad. Pero cuando tienes intimidad, el silencio, esos momentos silentes, ya dejan de incomodarte. Y con Dios ocurre lo mismo. Tú empiezas a ver que puedes pasar un tiempo haciendo conciencia de Dios, es decir, sabiendo que Dios está ahí, y aún a pesar de estar en silencio, no incomodarte. Eso es intimidad. Y hablábamos al principio, en la introducción, que la oración es intimidad, pero tenemos asociado que orar es hablar, hablar, hablar y repetir. Eso no es orar. Orar es intimidad. En la intimidad se puede hablar, pero también en la intimidad se puede estar en silencio. Ambas cosas hacen parte de la intimidad. La intimidad es la relación de comodidad, de fraternidad y, ¿por qué no?, de complicidad entre dos partes. En este caso, nosotros, los hijos de Dios, con nuestro Padre. Por ende, entiendo que también entonces orar es escuchar, porque es una relación. No podemos pretender nosotros simplemente ser los emisores, sino que también se trata de escuchar lo que nuestro Padre nos está diciendo. Pablo, cuando los discípulos le preguntan a Jesús, enséñanos a orar. Mira, es que los discípulos de Juan oran, y tú, enséñanos entonces a orar. ¿Qué les dice Jesús? Bien, primero la actitud de los discípulos es muy curiosa porque ellos sienten celos, literalmente. Ellos tienen celos que Juan Bautista les enseñaba a sus discípulos y Jesús no les estaba enseñando a orar. Y gracias a esa petición que ellos le hacen al Maestro, pues nosotros tenemos el modelo de oración perfecto. Y este modelo de oración es muy importante porque Él nos da a nosotros las herramientas, las pautas para tener una oración eficaz, para podernos conectar. Y hay un secreto en el Padre Nuestro que, bueno, habría que tener mucho tiempo para poderlo desentrañar a profundidad, pero vamos a hacer aquí un intento de síntesis de lo que significa el Padre Nuestro en sí. Pero entonces el Padre Nuestro no es una fórmula, o sea, no es algo para solamente repetir, como muchas veces lo hacemos, sino que es mucho más profundo lo que está allí alojado. Yo quiero que entonces lo escudriñemos, porque entonces comience diciendo, Padre Nuestro que estás en el cielo, ¿qué significa? Bien, aclaro algo para que de pronto no seamos agentes de confusión y ser muy claros. El Padre Nuestro en el uso litúrgico, es decir, usarlo como
como es una fórmula tan preciosa y son palabras del Maestro, lo podemos utilizar en el ámbito litúrgico y repetirlo, porque, Claro. porque hay poder en las palabras de nuestro Señor, y si replicamos las palabras de nuestro Señor, va a haber una gracia y un poder, independientemente si lo decimos una vez o 100 veces. Ajá. Sin embargo, el objeto fundamental por el cual surge el Padre Nuestro es como modelo para enseñarnos a acercar el cielo a la tierra. Y en Padre Nuestro comienza precisamente reconociendo a Dios que es Padre. Mira que uno no dice Dios nuestro, No, Padre. pero ¿cuántas personas repiten el Padre Nuestro y no se sienten hijos de Dios? O sea, Y yo se puedo sienten repetir el Padre indignos, Nuestro, inmerecedores. claro, puedo repetir el Padre Nuestro y no sentirme y no tener identidad de hijo. Entonces estoy perdiendo el tiempo por cuántas veces lo repita. Así que si tú piensas repetir el Padre Nuestro en el ámbito litúrgico, primero pregúntate, ¿realmente creo que es mi Padre? ¿Realmente creo que es mi Padre y me siento como hijo? O sea, es una Exacto. pregunta que apunta a nuestra identidad, porque entonces lo que me estás diciendo es que es muy diferente una oración de alguien que se sabe hijo por Jesús, por los méritos de Jesús y por eso adoptado por el Padre, a una oración de alguien que no se sabe hijo. Imagínate, Manuela, que se te acerque una persona en la calle y te diga, oye, Manuela, mira, te vienes real, dime que soy tu padre. ¿Y tú qué le dices? ¿Usted está loco? Salgo corriendo para donde mi papá. Yo no soy su papá, yo tengo un papá. Pero porque tienes identidad de hija y sabes que tienes un padre. Y puede parecer sencillo, jocoso, pero muchas personas dicen Padre Nuestro que estás en los cielos, pero caminan como esclavos o con un Dios castigador y sin la intimidad de hijos. Ahí no estás comprendiendo las palabras del Maestro. Primer principio, identidad de hijos. Entonces, Padre nuestro, que estás en el cielo. Hay otra esfera de la realidad diferente a la tierra. Está en otra esfera diferente a la nuestra. Aunque está en todas partes, su hábitat está en otra esfera diferente a la tierra. Y esto tiene importancia porque se va a conectar con la segunda parte del Padre Nuestro. Que santificado sea tu nombre. ¿Qué significa santificado sea tu nombre? Que debemos reconocer que primero el término santidad significa apartado. Dios está apartado ¿de qué? Está apartado del pecado. Dios no desea el mal ni le procura el mal a nadie. Santificado sea tu nombre. Su nombre es santo, en su nombre hay bondad. Ok, y entonces la parte que dice, porque continuamos con venga a nosotros tu reino. Quiere decir, Él está, me estás diciendo que está en otra atmósfera, en otra realidad, que es la realidad del cielo, la cual yo no veo en este momento, pero que existe, es real. Venga a nosotros tu reino, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que su reino se está estableciendo en la tierra y que necesita de un cuerpo llamado iglesia para extender su reino. Venga a nosotros tu reino es, yo me pongo acá de parte del reino de Dios como ciudadano de esa esfera, aunque esté militando en esta esfera, y reconozco que esa esfera debe producirse en esta esfera de mi realidad, en la realidad natural en la que todos vivimos. Por eso es que a continuación dice, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Ahora bien, en esa esfera, lo que Dios dice se cumple. Si Dios dice, vaya, hágase esto, los ángeles van a ir y lo van a cumplir. En el cielo se cumple la voluntad de Dios. Pero yo les pregunto algo. Tú dirás, la voluntad de Dios se hace siempre. Y yo te respondo, no, no se hace siempre. En el Padre Nuestro se nos enseña, hágase tu voluntad en la tierra como es en el cielo, lo cual nos quiere decir que en la tierra no se hace la voluntad de Dios. Y que precisamente lo que nosotros estamos diciéndole a Dios es, queremos hacer tu voluntad, así como es en el cielo, queremos que sea en la tierra. Y nosotros entonces somos ese vehículo, nosotros la iglesia, los hijos de Dios, los creyentes, somos ese vehículo que estamos diciéndole a Dios, opera a través de nosotros, para que eso que se ve allá arriba también lo veamos entonces nosotros. Es también como una complicidad en la de que decimos, Señor, Padre, ven, opera como se hace en tu casa, que se haga también entonces en la nuestra, porque aquí estamos mal, estamos caídos, existe mal. ¿Cómo continúa? Entonces, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad
en la tierra como en el cielo. Y fíjate lo que sigue, danos hoy nuestro pan de cada día. ¿Esta provisión es material y al mismo tiempo espiritual, o esa petición cómo es? Anteriormente, Dios, cuando le da al pueblo las tablas de la ley, Dios le da las tablas en dos partes que están asociadas. La primera tabla de la ley, la relación de nosotros, los hombres, para con Dios. Y la segunda tabla es la relación entre nosotros, los hombres. Asimismo, el Padre Nuestro cumple este mismo esquema. Entonces, en primer lugar es nuestra relación, la relación entre aquel que está intimando con Dios, y después viene la relación de nosotros entre hombres. Primero la esfera espiritual, atrapar el reino, y después ahí sí viene el peticionario. Entonces mira que es más importante conectar con él, claro, es después. Y por lo general lo hacemos al revés, empezamos: Dios, yo necesito, yo quiero, Dios. Pero mira que la petición está ya casi cuando comenzamos la segunda parte. Así es, se nos olvida lo más importante, estar con Dios, intimar con Él para después pedirle. Es como intentar pedirle a un padre sin acercarnos a Él. En la mente, sin llegar: papá, quiero un carro, necesito esto, dame dinero. Pero lo digo a 3 cuadras donde Él no me puede escuchar, cuando no he intimado, cuando no tengo una relación con Él, no tiene sentido. Wow, ¿cómo cambiaría, Pablo, nuestra oración si entendiéramos el orden y esos principios que hoy nos explicas? Y fíjate lo que sigue, que yo también creo que es muy importante. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Esto que eso es como un condicional, hace parte como de una relación de economía. ¿Qué es esto? Tradúcelo. Primero, dejé de largo la provisión. Literalmente Dios conoce nuestra provisión y nos está dando provisión. Cuando hablamos del pan de cada día, danos hoy nuestro pan de cada día. Pero Él también es consciente de nuestra vulnerabilidad y necesidad humana. En el original, Manuela, Él dice: el pan de cada día, dánoslo hoy. Es decir, Dios está pensando siempre en una provisión presente, eterna. Es un continuo presente. Y es una petición que vale la pena hacer. Está bien expresarle nuestra necesidad a Dios. Y el perdonar a los que nos ofenden, dice, es todo aquello que yo demando de Dios, de la providencia, es algo que primero debo dar. Entonces, yo no puedo exigir perdón de Dios si yo en la esfera de la tierra yo no doy perdón. Yo no puedo exigir de la esfera del cielo aquello que en la tierra mínimamente yo no tengo intencionado dar. Y por eso es que muchas veces existe un bloqueo en la bendición de las personas o en la providencia o la gracia, y sentimos que Dios no nos escucha porque no atendemos como Dios nos enseña a pedir, y no somos conscientes de esta realidad y del poder que hay en el perdón, por ejemplo. O sea que, según entiendo, si el no perdonar, el yo abrigar rencor con una persona, odio, rabia, resentimiento, es un obstáculo para que Dios escuche mis oraciones. No para que las escuche. Para que opere. Para la respuesta. Para que opere. Porque Dios escucha todas las oraciones. Claro. Para que se hagan efectivas, para que yo pueda recibir lo que espero de Él. Es un obstáculo para mi bendición. ¿Conoces algún caso en el de alguien que haya perdonado y haya recibido una bendición? Sí, fue precisamente lo que me llevó a comprender que el Padre Nuestro es algo real. Fue una persona, hace algunos años estaba dando una conferencia, al final termino orando por todos los que estaban participando, y fue la primera vez que yo escuché el Espíritu Santo hablarme no de una situación personal, sino de otra persona. Y esa persona tenía una artrosis degenerativa. Cuando yo iba a orar por ella, el Espíritu me dice, yo lo escucho en el corazón, me dice: no lo hagas. Y yo me siento muy incómodo porque yo quería orar por esa persona. Y yo digo: pero Dios, si tú quieres que oremos, eso es lo que me has mandado a hacer. Y después esa mujer se me acerca frunciendo el ceño y me dice: ¿tú por qué oraste por los demás y a mí me pasaste de largo? Y yo lo único que hago con ella es decirle: pues yo no sé, y vamos a orar, a ver qué pasa. Tomo sus manos y el Espíritu Santo me muestra que esta mujer no había perdonado
a una chica. Él me muestra a una chica a la que no había perdonado, menor que ella. Y yo le digo, mira, yo no sé si tú crees que Dios habla, pero Él me está mostrando que tú tienes un problema muy fuerte con una mujer. Se la describí como yo la estaba viendo en mi interior y ella irrumpe en llanto y me dice, es mi hija, no nos hablamos desde hace 5 años. Y allí entiendo que el perdón es una cosa muy importante, porque oro no por sanidad, no para que se sane, sino le ayudé a orar para guiarla a perdonar. Me la encuentro 3 años después, porque me invitan a dar unas conferencias a ciertos lugares y allá regresó esta mujer, y cuando la veo está en un 75% de su artrosis sanada. El poder del perdón. Por eso es tan importante que incluso Jesús lo dejó establecido en el modelo de oración. Perdona como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y continuamos diciendo, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Es la última parte. O sea que no podemos desconocer que hay un mundo espiritual donde también hay una batalla, donde también le pedimos al Señor que nos dé dirección, que nos ayude a no caer en la tentación y líbranos del mal. ¿O a qué se refiere? Bien, has dicho 2 partes muy importantes. Una es, no nos dejes caer en tentación, o líbranos de la tentación. ¿Cuántas veces he visto, y yo en mi propia vida he errado, pidiéndole a Dios, dame fuerzas para soportar la tentación? O qué oración más ineficaz, pedirle a Dios fortaleza para vencer la tentación. No cometas ese error, yo ya lo he cometido, no funciona. Huye de la tentación. No le pidas a Dios fortaleza, pídele pies veloces para huir de la tentación. Que la mayor fortaleza para vencer la tentación es huir de la misma. Ahora bien, también líbranos del mal. El apóstol Pablo dice en su carta a los Efesios, les dice lo siguiente: nuestra lucha, la de los hijos de Dios, no es contra carne ni sangre, sino contra huestes y potestades que están en las esferas espirituales. Hay que reconocer que existe esa realidad, porque los hijos de Dios no podemos caminar ciegos a que existe ese mundo. A que existe el enemigo, a que existe Satanás. Así es. Pablo, gracias por esta exposición sobre el Padre Nuestro, que yo creo que nos brinda todas las herramientas para entonces ahora sí ir a orar de forma efectiva. Te invitamos a nuestro próximo programa, donde vamos a hablar sobre la sanidad que es actual y que aún hoy en nuestros días opera de forma sobrenatural. Los esperamos.